Marketing Online, episodio 2778. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Episodio 2778 del martes 18 de febrero de 2025. Programa que voy a dedicar a todos los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque hoy precisamente voy a hablaros de la economía del creador. No sé si habéis escuchado esta expresión anteriormente, economía del creador. ¿Qué es? Bueno, pues es ganarse la vida a través de crear contenido, que se ve que está, en auge, pero tremendo. O sea, os daré cifras, todo esto viene porque estaba leyendo un informe con datos de los últimos años y un poco de previsión para los próximos años y pinta fantástico. Digo, esto lo tengo que contar en el podcast, ¿eh? Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Mautic, que por cierto, algunos me habéis preguntado si podía ampliar un poco de información de Mautic. Ya hablé de Mautic en 2020. Ojo, episodio 1544. Hace más de 1000 episodios ya que hablé de este software que instalamos cual WordPress en nuestro hosting y gestionamos todo el tema del marketing y automatizamos todo lo que queramos a través de nuestro propio software, como un WordPress. O sea que os lo dejaré enlazado por si queréis escucharlo, que aún se puede aplicar. Bien, pues hoy veremos los contactos y la segmentación y esta tarde los formularios y el email marketing. Échale un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Y ahora con sección de networking, boluda.com/networking, que está que echa humo. Bueno, venga, vamos al lío. Economía del creador 2025-2037, porque hay también un poco de lo que llaman los americanos el forecast, la previsión de lo que va a ocurrir. Pero antes vamos a definir los términos, qué es exactamente un creador o qué es la economía del creador. Bien, básicamente son aquellas personas que crean y monetizan contenido digital, sin necesidad de depender de empresas tradicionales, sino que esto se basa en la relación directa entre el creador y su audiencia y su comunidad. Los ingresos, como veremos, vienen a través de varias fuentes. La gracia, de hecho, es que no dependa de una sola fuente, aunque puede que haya algunos creadores de contenido que tengan solamente una fuente, pero bueno, es lo de meter todos los huevos en el mismo cesto. Yo no lo recomiendo, ¿no? Ojo, este 2024, el informe que digo, que estaba leyendo, que por cierto os lo dejo enlazado en las notas del programa, bueno, el informe entero no, porque es de pago y sería ilegal si os lo pongo el PDF entero, pero tenéis un resumen, es de Research Nester, que hacen unos informes muy chulos y hay algunos que yo cada año ya lo espero, ¿no? Y claro, evidentemente como creador de contenido, pues este me interesa, ¿eh? No es el primer año que lo hacen, hace ya años que lo sigo, ¿no? Pues atención, porque esta industria en 2024 generó más de 190 billones de dólares. Cuando hablamos de billones ya nos perdemos, ¿eh? Más de 190.000 millones de dólares. Pero ojo, porque igual tú dices, pues esto está, ya os digo, os dejo el enlace donde hay el resumen y luego si queréis podéis comprar el informe completo, pero bueno, aquí os lo resumo así por encima. Pues hay una previsión que antes del 2037, por ahí, esta industria llegará a los 2 trillones. ¿Sabéis lo que son 2 trillones? Son 2 millones de millones. Que esto solo lo tiene el tío Gilito. Y lo sé de buena tinta porque recuerdo que de pequeño leía un cómic de los jóvenes castores, de los de Pato Aventuras, y había un episodio en el que el tío Gilito se arruinaba, perdía dinero en una operación y lloraba y decía, ahora solo me van a quedar unos pocos trillones, ¿no? Y yo rápidamente dije, ¿trillones? ¿Esto de qué va? Y ahí lo aprendí, Que luego hubo un poco de confusión, porque aquí al principio, cuando decíamos billón, hablábamos de millón, pero esto es el trillón. Bueno, en fin, mucho dinero. Y esto se debe, primero, por el mayor uso de Internet, en general, ya cada vez llega a más partes y rincones del mundo, y por otro lado, por la gran adopción de los teléfonos móviles. Tenemos ya más de 5.000 millones de personas en todo el mundo con smartphones, y claro, ahí pues para consumir contenido ya supera las teles, ¿eh? Vale, entonces, ¿de dónde sacan el dinero los creadores de contenido? Como digo, hay varias fuentes. Una de las más clásicas es la suscripción. ¿Os suena la suscripción? Sí, evidentemente. Supongo, si escucháis este podcast hace tiempo, pues seguramente que sí.
Esto puede ser a través de la propia web, como en mi caso, en boluda.com, puede ser a través de Patreon, puede ser a través de membresías en redes sociales o en plataformas como en YouTube o en Twitch, que ayuda al propio creador a seguir creando contenido, pero además en algunos casos, en función de cómo lo plantee, de hecho, el creador también puede tener un contenido extra, un contenido antes de tiempo, para que lo vean las personas antes que sea públicamente visible, este tipo de cosas, ¿no? O sea, suscripciones. Por otro lado tenemos la publicidad. En YouTube, ya lo sabemos, en Facebook también. Bueno, cada vez más redes sociales dan una parte de los ingresos generados por publicidad en las redes sociales a los propios creadores. Incluso, si hay una opción, como por ejemplo YouTube Premium, que no tiene anuncios, una parte de la cuota de los que pagan YouTube Premium va al creador de contenidos. Pero vamos, lo típico siempre ha sido, que está prácticamente en todos lados, es publicidad. Pues estos anuncios se han visto en tus vídeos, o en tu podcast, o en tus reels, o en tu donde sea, y aquí te toca este porcentaje, ¿vale? También se puede hacer a través de patrocinios, colaboraciones con marcas. He hablado aquí ya de patrocinios en muchas ocasiones. Bueno, de hecho, de todas estas formas estoy viendo, voy a dejar enlaces porque tengo episodios específicos en los cuales hablo de cada una de estas formas de monetizar contenido. Luego también tenemos venta de infoproductos, que también lo comenté aquí, ya os digo, no me pongo pesado, pero os dejaré enlaces de todo esto. Si vendes cursos, si vendes ebooks, si vendes guías, PDFs, vídeos, lo que sea, también puedes monetizar tu creación de contenido y entonces la estrategia es un poco más freemium. Es decir, esto es lo gratis y esto es lo de pago y es lo que me mantiene. Hay una opción de propinas o de donaciones con herramientas estilo Coffee o Buy Me a Coffee o PayPal, pero yo ya os digo que esto es un poco el chocolate del loro. O sea, esto olvidadlo. En España al menos, olvidadlo. Porque, o sea, lo he trabajado con muchos clientes y bueno, es que es prácticamente nulo. O sea, si tu CTA es, si quieres ayudarme, puedes darle al botoncito este de cómprame un café o de pequeña donación y tal, ya os digo yo que no sale a cuento. Aquí somos más de ¿qué me das a cambio? O sea, esto es lo gratis, vale, perfecto, lo consumo, no lo consumo, lo que sea. Pero si pago, ¿qué tengo de más? ¿Vale? O sea, pensamos más así. En otros países son otras historias, pero aquí ya os digo que si esperáis que sea solamente de donaciones sin dar nada, es muy duro, ese camino es muy duro. Y bueno, también tenemos opciones, por ejemplo, afiliados, ¿no? De comisiones, pues hablo de este producto, de este servicio, en mi canal de YouTube os lo enseño tal y cual, enlace de afiliado o código, típico. Pon este código de descuento, sabrán que vienes de mi parte, tú tendrás un descuento, yo tendré una comisión, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a plataformas, de hecho, ojo, porque las plataformas son las esposas doradas, o podríamos decir, esa arma de doble filo de los creadores de contenido. Porque claro, tú puedes crear contenido y sí, efectivamente, si creas contenido y lo posicionas en Google, principalmente texto, pues te conocerá gente. Pero ahora que estamos con el tema de las fotos, el tema del audio, el tema del vídeo, va a ser más difícil que posiciones todo esto, sin texto, para entendernos, en tu web. Entonces, claro, ¿qué haces? Tiras de una plataforma. Y precisamente en este informe destacan que los dos grandes desafíos están, de hecho, en estas plataformas, que son las que te dan esa proyección. ¿Y cuáles son? La primera, la vulnerabilidad que tiene el creador de contenido ante cambios de la plataforma. O sea, te va muy bien, mira cuántos likes, cuántos shares, cuántos no sé qué, cuántos me gusta, cuántos me encanta, cuántos besitos, cuántos lo que sea, ¿vale? Aquí cada plataforma tiene su nomenclatura. Besitos, molaría, ¿eh? ¿Os imagináis? Una plataforma que en lugar del like haya unos labios y sea un besito lo que das, ¿no? He conseguido tantos besitos. Esto molaría. Lo dejo ahí, si alguna plataforma lo quiere incorporar. Como lo incorpore ahora una plataforma, bueno, pues claro, está muy bien. Uno está a la mar de contento, pero de repente, no sé qué ha pasado, que ahora he pasado de 3.000 besitos a 300. ¿Qué ha ocurrido? Porque han añadido no sé qué, porque habrán decidido que este sector en el que estás o este tipo de contenido no se va a potenciar tanto, a que si la abuela fuma, que si tiene bigote. Entonces, claro, esto es muy unilateral. Nos reúnen a todos los creadores de contenido. ¡Ey, va! ¿Qué vamos a hacer en el algoritmo este año? ¿Qué vamos a añadir? ¿Qué vamos a quitar? No, te lo encuentras y te pegas la hostia o no.
o al contrario, dices, ostras, de repente se ha puesto a posicionar cosa mala, ¿vale? Por eso digo que estas plataformas y redes sociales son como un millonario excéntrico loco, que viene un día a casa y te dice, mira, cada mes vendré con este fajo de billetes y te los daré, pero un mes desapareceré y no volveré nunca más. Bueno, pues tenemos que ir con cautela. O sea, no podemos pensar que esto va a ser para siempre. O podemos mitigar, ahora veremos cómo, ese riesgo. ¿Vale? Bueno, pues el primero es la vulnerabilidad ante cambios unilaterales por parte de la plataforma. Y el segundo desafío es la dificultad en la descubribilidad, que hemos hablado 1000 veces de esto. Descubribilidad, ¿qué es esto de la descubribilidad? Bueno, básicamente es la facilidad que tiene la gente para encontrarte en una nueva plataforma. Digo plataforma porque incorporo también YouTube, redes sociales, todo. O sea, tú creas contenido en una plataforma, ¿cuál es el porcentaje de posibilidades que alguien te descubra? ¿Es pequeño? 0,0000 infinito aquí, 10 por 6 a la 23, o lo que queráis, o no. O dices, no. Yo he empezado a subir cosas y mira, en un mes he empezado de cero, estoy creando una audiencia aquí chula, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te han descubierto. Luego, cuando ya eres muy famoso, es más fácil. Cuando tienes cientos de miles de seguidores es un poco más fácil, aunque también vemos que en muchos casos hay creadores de contenido que seguramente os habréis fijado, los descubristeis y visteis 1,9 millones de seguidores, ¿no? Por ejemplo, y dices, ¡hola! ¿Cuántos seguidores? No sé qué. Y empezáis a seguirle y al cabo de 3 años miráis y aún están en 1,9 millones y dices, ¿qué ha pasado, no? También llegan a ese punto en el cual, pues, las redes sociales no les quitan los seguidores, pero están ahí estancados. Esto también ocurre, ¿no? Bueno, pues la dificultad en la descubribilidad es crónica de una muerte anunciada. Esto es seguro. ¿Por qué? Porque llega una red social, todo el mundo va ahí, al principio es más fácil, claro, porque dices, hay menos gente creando contenido aquí, pero cada vez se saturan antes las redes sociales. Hay un momento en el cual llega más gente, cuando empezó TikTok, ¿no? O cuando empezó Instagram. Claro, al principio, fijémonos que el nivel de saturación, cada vez el ciclo, para entendernos, del nivel de saturación cada vez es más corto. Para saturar Facebook tardamos muchos años. Para saturar Instagram, menos. Para saturar TikTok, menos. O sea, fijémonos que cada vez es más corto el ciclo. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, esta nueva red social, ¡rum! Y va todo Cristo. O sea, al principio la gente que consume contenido, pero cada vez a una velocidad más alta los que crean contenido. Entonces, cada vez es más difícil darse a conocer porque cada vez el factor de descubribilidad se satura antes. Pues estos son los dos grandes desafíos en estas plataformas. Entonces, ¿cuáles son las principales? Actualmente, hoy, a día 18 de febrero de 2025, bueno, pues en vídeo tenemos YouTube, Twitch y TikTok, especialmente Twitch en temas de directos, aunque ya sabemos que va a menos. En audio, los podcasts, tenemos Apple Podcasts y Spotify, que son los dos grandes líderes. También tenemos Patreon, porque además Patreon tiene, bueno, muchas plataformas tienen acuerdos con Spotify, pero ojo Spotify, porque se está haciendo con el liderazgo del audio. Luego, en cuanto a texto, los newsletters, especialmente la gente que está en Substack, Ghost, Medium, etc. Y en cuanto a arte y diseño, que es algo ya más específico, más nicho, pues hay plataformas como Gumroad, Coffee, lo que os decía antes, ¿no? De Coffee, de café, Behance, etc. Entonces, aquí en el informe concluye, bueno, esto ya hace yo 10 años que lo digo, pero concluye en que lo más importante para poder hacerte un hueco y poder vivir de tu contenido, al fin y al cabo, no digo hacerte rico, pero vivir de la creación de contenido, que es algo chulo. O sea, antes había artesanos que vivían de la creación de sus productos y ahora tenemos artesanos que viven de la creación de su contenido, pues es la de crear, crecer y monetizar. No lo dicen con estas palabras, pero dicen que antes de monetizar tienes que crear una audiencia y hacerla crecer. O sea que prácticamente, tomato, tomato, potato, potato. Entonces, claro, la gracia del creador de contenido o de vivir de la creación de contenido es que tienes una gran autonomía, una gran flexibilidad, porque en principio, los creadores deciden qué contenido hacer. Deciden cómo distribuirlo, deciden con qué marcas trabajar. Esto es la teoría, pero claro, en ocasiones, el otro día lo decíamos, resulta que tú quizás quisieras crear un tipo de contenido, pero resulta que engancha otro tipo de contenido y los seguidores o la audiencia o la gente que está en X plataforma prefieren este tipo de contenido que no es el que sientes más desde el fondo de tu corazón. Esto es como el típico cómico que dice, no, si yo quiero hacer tragedia.
Ya, pero la gente te conoce como un cómico, ¿no? Y papeles cómicos y tal. Ya, pero realmente yo quiero hacer Shakespeare, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. Esto no es nada nuevo, ¿eh? O sea, en ocasiones, pues tienes un papel que igual alguien dice, no, yo quiero vivir del teatro. Ya, pero a ti te conocen por hacer sitcoms, por ejemplo, ¿no? Ya, pero yo quiero hacer Shakespeare. Bueno, pues esto, como digo, no es nada nuevo. Lo que pasa es que antes eran unos pocos artistas los que pasaban por aquí y ahora son muchos millones de creadores, más de 50 millones de creadores que tenemos ya. Bueno, de hecho, hay más de 200 millones de creadores, pero unos 150, 160 millones, más o menos, porque claro, aquí la línea la pinta cada uno donde quiere, pues son más aficionados y unos 45, 50, 55 millones de personas, ojo, son creadores que se dedican a esto a nivel profesional. O sea, una locura. Bueno, en todo caso, en el informe apuntaba en distintos puntos que lo clave es la comunidad, la relación con los seguidores. Esto es vital. Y que cuanto más fiel sea esa comunidad, más sostenible a largo plazo va a ser ese negocio. Con lo que, bueno, os dejo el enlace del informe, pero ya os digo, al fin y al cabo, lo que vengo a decir, y que también explica en el informe, es que cualquier persona con conocimientos o con habilidades, o incluso solo con carisma, porque son los 3 puntos básicos, ¿eh? Es alguien que tiene conocimientos sobre algo y los transmite, ¿vale? Alguien que tiene ciertas habilidades y también las muestra, las explica o incluso cuenta cómo lograr esa misma habilidad. O también carisma. Es gente que simplemente tiene carisma y llega a ese nivel de comunidad necesaria como para vivir de ello, o en ocasiones es una mezcla de las tres. Es alguien que tiene ciertos conocimientos y habilidades, y además carisma. Claro, cuantas más cartas tienes, pues mejor. Incluso dentro del carisma entraría si eres más o menos guapo o menos guapa, porque ya sabemos que las redes sociales, pues esto también implica, que no digo que sea todo, pero hay un factor. No podemos obviarlo, ¿no? Pues gracias a la combinación de estos aspectos, la gente puede llegar a generar ingresos creando contenido y construyendo una audiencia online de forma directa, ellos y la audiencia. Que evidentemente la clave, lo que decíamos, está en intentar repartir un poco todo el riesgo. No estar única y exclusivamente en una red social, que seguramente habrá una en la que eres más fuerte, no digo que no. Pero claro, si tienes un 100% de toda la audiencia y de todos los seguidores y de toda la monetización en una red social, en una plataforma, claro, ¿qué pasa? Lo que decíamos antes, si de repente cambia el algoritmo, si de repente es más difícil que te descubran. Entonces, siempre es mejor repartirlo entre todas, de forma que si falla una, pues va a ser un 20, un 25%, un 10%, que no deja de ser una hostia considerable, pero es un porcentaje de todo tu alcance. En cambio, si estás en una, pues es el 100%. Si queréis un día ya podemos hablar de esto. Bueno, pues ya está. Hasta aquí esto. Os dejo el informe. Es muy interesante. Es largo, pero quizás haya alguien curioso y exhaustivo que le quiere echar un vistazo. Y si no, pues este ha sido mi resumen. Espero que haya sido de utilidad. Pues vamos a dejarlo aquí. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana miércoles con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.